Muy bien, 2 de mayo del 2023, a pocos meses de un evento que se celebra en nuestro país cada 4 años y que debiera ser una fiesta popular democrática, pero la convierten en una situación diabólica donde las persecuciones políticas, el que está en el gobierno generalmente, procura aniquilar a su adversario. Claro, eso hay que sobrepasarlo, hay que superarlo, porque se trata de una fiesta democrática, donde las ideas deben debatirse con gran entusiasmo y con gran ímpetu, porque se supone que es para el beneficio de las grandes mayorías, pero como hemos dicho, hoy nos gobiernan unas élites muy comprometidas con la élite latinoamericana y del mundo, que solo tiene como Dios el dinero, y para eso se prestan personajes que inclusive de manera demagógica quieren hacerle ver a la población de que además defienden a los obreros. Algo contradictorio con la forma que gobernaron, donde hicieron tanto daño a los obreros. En esos 4 años y 8 años luego, los obreros perdieron muchísimas reivindicaciones que están establecidas en el Código de Trabajo Dominicano, que es una copia auténtica del Código de Trabajo francés. Se perdió el pasivo laboral, se privatizó el seguro social, se le privatizó la pensión, se ha estafado a la clase obrera desde los gobiernos que encabezó Leonel Fernández hasta hoy día. Y tienen el tupé de salir a celebrar lo que es el Día del Trabajo. Algo raro está pasando en el mundo porque el neoliberalismo le ha hecho tanto daño al trabajador, al buen vivir y al buen desempeño de los gobiernos, donde todas las poblaciones que están representadas en ellos deben vivir con más dignidad, con más tranquilidad, y el neoliberalismo ha ido enterrando todo el progresismo en el mundo. Gracias a Dios ya está pasando ese dilema que tiene la humanidad encima. En México lo han erradicado de cuajo. Bueno, en Cuba, de manera sorpresiva, porque recuerdo, si no la memoria me falla, y tenemos un científico al lado de nosotros, Alfredo Oquendo, no cualquiera, físico, ingeniero nuclear, ingeniero físico, ingeniero industrial, y con grandes conocimientos que ha adquirido en los negocios, donde están involucradas las actividades comerciales internacionales. Es decir, que vamos a saludar a nuestro amigo, Querido amigo. y gran conocedor de la ciencia y de las actividades comerciales. De él vamos a hablar. Pero quería observar algo que ha sucedido en Cuba, que es la primera vez en 64 años, y si mal no recuerdo, en el periodo especial que fue el tiempo más difícil que atravesó Cuba, porque se vivió a raíz del derrumbe de la Unión Soviética, se deja de celebrar el Día del Trabajo con un gran mitin. ¿Será que está pasando igual lo que pasa cuando muere el padre ideológico, que también muere en sus sucesores la ideología, y le dan paso a otro cántico, le dan paso a otra canción? Que tengan cuidado, que el pueblo cubano no es bruto, el pueblo cubano es muy inteligente y está acostumbrado a sacar de cuajo lo que no es lo que ellos entendieron, procuraron alcanzar con los grandes esfuerzos y sacrificios que han hecho en la historia de su desarrollo, del desarrollo de ellos. Pues, mi estimado amigo ingeniero nuclear, físico, industrial, es para mí un honor estar contigo, y claro, vamos a entrar en materia.
Y sería importante saber de ti de primera mano cómo valora los aportes a la humanidad, el desarrollo y aplicación de la inteligencia artificial en todo el sistema productivo y en el sistema que implica una inteligencia que hace aporte al desarrollo de la humanidad. ¿Cómo va a influir en la humanidad en alcanzar nuevos niveles de vida? Bueno, queridos amigos, ¿verdad? Y don Rafael, ante todo, bueno, ha hecho una introducción relativa a mi país, ¿verdad? A Cuba. Y ahí quería hacer una salvedad, o sea que lo que sucedió en Cuba fue prácticamente fuerza mayor en el sentido de que en Cuba hay una situación con el combustible crítica. Yo he hablado con amigos allá y no existían los recursos energéticos, precisamente combustible para la gran movilización que se hace el día 1 de mayo, porque no hay combustible. Estaba en espera de combustible, la situación con Venezuela está también crítica, las sanciones pues tienen bloqueado toda la situación de Rusia en el sentido de que desplazamiento de barcos y demás para transportar combustible se ha hecho difícil, a mi entender, ¿verdad? Y esto ha motivado que se ha tenido que hacer los desfiles por sectores, por regiones, porque la gente pues no podía desplazarse por la situación. Sí, me va a acusar, ingeniero, pero me parece que ha sido una debilidad ideológica no celebrar el Día del Trabajo, porque recuerdo muy bien donde Fidel llegó caminando a la Plaza de la Revolución para celebrar el Día del Trabajo junto al pueblo habanero, donde se presentó una situación parecida con el combustible. Y todo el pueblo fue a la Plaza de la Revolución a celebrar el Día del Trabajo, encabezada por su comandante Fidel Castro. Bueno, tiene que ser definitivamente una baja en la ideología de lo que están conduciendo el proceso de la Revolución Cubana hoy. Sabemos de los grandes sacrificios que implica el embargo, las sanciones, el bloqueo criminal, un bloqueo criminal. Pero no es así la justificación que no movilizaran a la población habanera a celebrar el Día del Trabajo, como ha sido costumbre durante 64 años. Bueno, eso puede llevar varias interpretaciones. Lógicamente puede ser la interpretación que estás haciendo, Rafael, y puede ser que, lógicamente, está claro que la humanidad y los pueblos se van desarrollando y desgraciadamente, por los motivos que sea, pues el pueblo cubano ha tenido que luchar día y noche contra todas las adversidades y no quiero pensar que hay un cansancio, ¿no? Pero todo puede ser. Veremos cómo se va desarrollando la situación en los pasos siguientes. Entremos, bueno, en la materia de lo que me hablabas de la inteligencia artificial, ¿no? La inteligencia artificial, y precisamente ayer se daban varios reportes que la inteligencia artificial podría, o yo pienso que no es que podría, que lo va a realizar, va a dejar miles o millones de desempleados en el mundo. O sea que esto se va a convertir en algo similar a la revolución industrial que sufrió la humanidad, donde se perdieron miles de trabajos manuales al aparecer la máquina de vapor. Aquí está pasando algo similar, porque en esferas como los servicios, en esferas, yo diría que hasta la misma medicina, en esferas de controles, de vigilancia, en todas esas esferas van a quedar muchas personas desempleadas. Ya se estima más de 20 millones que podrían quedar desempleados a nivel mundial a corto plazo. Ese es el lado negativo. El lado positivo es que, lógicamente,
vamos a tener más exactitud en los procesos, llámase procesos industriales, llámase comunicaciones, y esto pues lógicamente va a dar un salto cuantitativo y cualitativo en la tecnología. Aquí podemos mezclar el otro tema que trataste, que es el tema del espacio, la carrera espacial que, como estamos viendo, se inicia, sobre ¿verdad? La inteligencia artificial, antes de entrar a otro tema. No, pero quería mezclarla porque es importante mezclarla, Rafael, porque ahí es donde de verdad se van a ver grandes saltos. Y de hecho ya se están viendo en el tema de los satélites, cómo se controlan, cómo se pueden evitar, cómo se van a anular satélites a corto plazo. Y gran culpa de esto lo va a tener el desarrollo de la inteligencia artificial. Porque si tomamos como referencia, por ejemplo, la inteligencia artificial, antes, para poder llegar el hombre a la luna y poder salir la primera persona al espacio, como fue Yuri Gagarin, se tuvieron que hacer cálculos inmensos con probabilidades de error inmensas también. Calcular la órbita de vuelo de las naves espaciales, los Apolos que fueron a la Luna, era un trabajo súper difícil, súper complejo. Había que dedicarle meses y meses de cálculo, personas calculando. Ahora esos trabajos se realizan en segundos. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que antes nos tomaba meses y años, ahora en segundos lo podemos solucionar. Consecuencia de esto, que todo va a avanzar a un paso súper agigantado. Qué bien. Van a aparecer, lógicamente, esto trae consigo la aparición de nuevos materiales, trae consigo poder tener un conocimiento más amplio de nuestro universo, no solamente de nuestra galaxia, sino de nuestro universo. Se están viendo los confines de nuestro universo, cosas que antes era prácticamente a principios del siglo pasado, era inimaginable toda esta situación. Lógicamente, como podemos ver, la inteligencia artificial es algo contradictorio, tiene cosas positivas, cosas negativas. Y aquí entramos en la balanza. ¿Qué va a ser más importante? ¿Por dónde se va a declinar la balanza? ¿Por las cosas positivas o por las cosas negativas? Lo veremos. Como pudimos ver, la revolución industrial trajo cosas negativas puntualmente, pero después permitió el desarrollo agigantado de la humanidad, cosa que nos ha permitido estar donde estamos, ¿verdad? Y lógicamente estar donde estamos conlleva a ver y decir, bueno, ¿y estamos bien o estamos mal? Hay gente que dice, pero yo antes estaba mucho mejor, no tenía ni televisión, por decirte algo, mis abuelos, ¿verdad? Y digamos, eran felices. Ahora, desgraciadamente, la tecnología a las nuevas generaciones, desde mi punto de vista, ha creado una vagancia generalizada, en el sentido que en la ciencia... Lo han pervertido. Entre otras cosas, pero... Que déjame decirte, la inducción al sexo pervierte a los jóvenes y a los adultos y hasta a los viejos. Lo ha acelerado. Recuerda que si vamos hasta la época de Roma, eso siempre ha existido. Pero no se difundía. Exacto. No se hacía una apología tan agresiva como ahora a todas esas tendencias. Y esa apología agresiva, ¿qué pueda pasar? Lo veremos. Pero los conceptos de la familia sí estamos viendo que se han ido perdiendo en las últimas décadas, ¿verdad? Los valores, por ejemplo, que me inculcaron a mí, la familia, y a ti, pues yo estoy convencido que ya esos valores
en los nietos, en los bisnietos, ya no van a ser los mismos. ¿Y dónde está la situación? ¿Pasará lo mismo que cuando la revolución industrial, que al final el balance, digamos que fue positivo o no? ¿O será muy negativo? Hay algo importante que nosotros debemos analizar desde mi punto de vista. Recuerde que estamos hablando, en este momento no hablar con datos, digamos, datos científicos sí, porque se están haciendo pruebas, pero hay algo importante. A diferencia de la revolución industrial que se fue desarrollando con grandes cerebros, ¿verdad? Como fue Henry Ford en su momento, en el desarrollo de los vehículos y grandes científicos. Bueno, es un Occidente, pero ya pero bueno, Europa pero no vamos oriental un desarrollo también. No, pero no quiero parcializar. Ahí es donde quieren endiosar a Occidente. Sí, pero yo aquí prefiero, Rafa, tú sabes mis convicciones, pero yo prefiero aquí en este momento no parcializar que si Occidente, que si Oriente. Vamos a generalizar. Bueno, es que es la realidad, es que es la realidad. Es la realidad, pero veámoslo globalmente. ¿Y por qué te lo digo? Porque actualmente cuando la revolución industrial, tanto digamos en la parte oriental como en la parte occidental, si lo veamos por bloque, existían personas que eran lo que hacían posible esos desarrollos. Un hombre, 2 hombres, 3 hombres por el mundo, ¿verdad? Actualmente, esos desarrollos lo va a hacer posible la inteligencia artificial. ¿Y cuál es el problema? Que mientras ese hombre, tomemos a Newton, tomemos cualquiera de estos grandes científicos, ¿verdad?, que surgieron en la humanidad, mientras ese hombre tenía que estudiar, pasar prácticamente toda su vida y nunca veía el resultado de su desarrollo, ¿verdad? Lo seguían otros hombres. Ahora eso no va a pasar. Ahora existe una inteligencia que está en la nube, existe un desarrollo similar, pero muy rápido, muy agresivo, y lo más importante, ahora mismo 2 inteligencias artificiales empiezan a analizarse mutuamente y empiezan a aprender una de la otra. Ya se están haciendo experimentos así. Sí, pero yo quiero advertir, y me vas a excusar que te interrumpa, porque se habla de la inteligencia artificial como algo que cayó del cielo, pero no es así. Y es ahí nuestras reflexiones. La inteligencia artificial no es nada más que un instrumento de trabajo. Y hemos hecho esa observación en nuestras reflexiones, con la que cuentan hoy día los científicos. Ahora, todo lo que tiene que ver con la acumulación de los conocimientos del desarrollo histórico de la humanidad, desde que empezó a aparecer en la superficie del globo terráqueo, se fueron acumulando conocimientos, y la grandeza del ser humano hoy es que ha podido acumular y entrar en un instrumento de trabajo todos esos conocimientos. Y cuando usted pregunta sobre ello, porque se ha logrado robotizar todo lo que es el manejo de los conocimientos que ha alcanzado la humanidad hasta hoy, entonces el robot te responde, pues claro, esa es la inteligencia artificial, que es un instrumento que ha creado la inteligencia del ser humano. No vayamos a creer ahora que es un envío del cielo. No, la inteligencia artificial es una creación del ser humano por el desarrollo que ha alcanzado en su cerebro, y eso que no ha logrado alcanzar el porciento. ¿Qué porciento ha alcanzado el desarrollo del cerebro humano en cuanto al manejo de su propia inteligencia? El problema es que el cerebro, lógicamente, cuando se analiza así fríamente, sí, no trabaja ni un 20%. Es mucho menos del 20%. Sí. Es decir, que cuando el cerebro del ser humano logre desarrollar capacidades mucho más amplias, la inteligencia artificial va a ser mucho más inmensa. Por lo que la inteligencia artificial es un instrumento de trabajo, y además que responde a los intereses de quien
programan a los robots para dar resultados de ese tipo de inteligencia. Por ejemplo, si usted le pregunta a la inteligencia occidental, artificial, qué es lo que ha pasado con Ucrania y cómo es que surge el gobierno de hoy, que fue tan poderoso ese gobierno, que provocó una actitud de Rusia para Rusia defenderse de la agresión de ellos. Pues Occidente le va a decir, es que el presidente de Ucrania defiende la democracia y hay que defender la democracia. Pero si usted le pregunta a la inteligencia artificial de la otra parte, le va a dar detalle, a lo mejor mucho más objetivo del que le da la inteligencia occidental. Así que yo lo único que quería observar es que cuando usted quiera tener una opinión desinteresada, trate de averiguar en la inteligencia occidental, en la inteligencia euroasiática y en la inteligencia asiática, porque hay divergencia de pareceres, porque ideológicamente son diferentes. Mira, Rafa, un instrumento de trabajo es este teléfono. ¿Por qué esto es un instrumento de trabajo? Porque usted sabe, conoce cómo está construido, conoce al detalle los procesos que se llevan dentro de este equipo para poderlo controlar. La inteligencia artificial en este momento no existe la forma ni se conoce exactamente cómo es que ella opera. O sea, se ha creado y cómo se crea. Vamos a ver. La inteligencia artificial se crea basado en unos modelos y lo que usted dice con relación a Occidente y Oriente y demás, que lo puede controlar, pues claro que lo puede controlar, pero usted sabe cómo lo está controlando. No le permite dar información. Eso no quiere decir que la inteligencia occidental, las personas que la están manejando, no le estén diciendo la realidad de la situación, digamos, tomamos como ejemplo de la guerra en Ucrania. Ellos simplemente bloquean la transmisión de información a los mortales como nosotros y no nos permite. Usted entra y hay capítulos que te dice, esta información no la tengo asequible. Eso quiere decir que esa información, existe otro mecanismo que te dice, cuando hablen de Ucrania solamente puedes ir a los periódicos tal y dar la información que se publiquen ahí. O sea que esas limitaciones, las personas que manejan, digamos, este instrumento que está sobre todos, ¿verdad? Los instrumentos que tiene la humanidad ahora mismo, lo pueden bloquear la transmisión de la información al pueblo, pero entre ellos tienen el acceso total. Y yo estoy convencido que ahora mismo se conoce hasta cómo va a terminar la guerra en Ucrania ya. Lo que pasa es que eso no te lo permite. Pregúntale a cualquiera de las inteligencias artificiales, ya sea oriental, occidental, cómo va a terminar la guerra. No te va a decir, esa información no la tengo. De hecho, cuando se inició esta situación, que es muy reciente, el tema de la inteligencia artificial, ya se venía trabajando y demás con redes, te decía que solamente estaban asequibles datos hasta el año 2021, de ahí para atrás, de ahí para adelante no, porque estaban bloqueando el acceso a información a este instrumento, ¿verdad?, de informaciones recientes que puedan de alguna forma limitar un desarrollo a favor o en contra de uno de los bloques que están luchando ahora mismo, por decirte algo, ¿verdad? Eso lo controla. Hazle una pregunta a la inteligencia artificial. Pregúntale, por ejemplo, a la inteligencia artificial, dígame algunas frases o créame frases de Putin. La inteligencia artificial le contesta, no puedo. Son los datos que ha procesado de todo el acontecer diario y que los robots están en esa actividad permanente, claro, sin descanso. Pero son robots. Entonces, la regeneración de la inteligencia en lo que tiene que ver con lo artificial es subjetiva, no es objetiva en términos absolutos, de ninguna manera. Porque es un robot que está generando ideas de acuerdo a lo que él quiera como robot. No, Rafaelito. De acuerdo a lo que él quiera como los chips que tiene
colocados para actuar de una u otra manera. Muy bien, ahora, para no dejar cabos sueltos e ir cerrando temas. Sí. De acuerdo a tu inteligencia que ha acumulado por los conocimientos, sobre la base de los estudios que tú has hecho, tanto en lo científico como en lo social, hay una cultura que se desarrolló en Cuba, que es una cultura socialista objetiva de acuerdo a la realidad cubana. ¿Tú crees que ella pueda generar una revolución cultural nueva vez para readecuar a los nuevos tiempos el proceso cubano y el pueblo tener mejores condiciones de vida? La situación de Cuba siempre... La pregunta concreta, sí. ¿El pueblo estará en condiciones de haber logrado el salto cultural desde la formación del sistema socialista al estilo cubano y entender que no van por el camino correcto producir una revolución cultural? No al estilo chino, porque fue diabólica la revolución cultural china, que fue lo que permitió que hoy día China sea lo que es. Cuba ha perdido, por ejemplo... ¿No hay la posibilidad de reencauzar ese proceso por el camino correcto? Lo veo difícil. Lo veo difícil por una sencilla razón. Desgraciadamente Cuba, por ejemplo, yo siempre he dicho, el sistema de estudio que se implementó en Cuba y que se desapareció fue un sistema bajo el cual yo estudié, y ese sistema enseñaba a los jóvenes a trabajar y a estudiar. Le creaban un concepto de la disciplina, le creaban el concepto de que usted tiene que levantarse a las 6 de la mañana, que tiene que trabajar, que tiene que llegar a almorzar, digamos, a las 12 del día. Y muchos ven eso como algo que, digamos, era algo impuesto, que era prácticamente no existían las libertades para que los estudiantes hicieran lo que quisieran, como se permite ahora. Entonces, ahora, en la etapa actual, todo eso se ha destruido. El nivel cultural general de estudios en Cuba se ha degradado. Muy bien. Y cuando un pueblo no tiene educación, no se prepara, ha demostrado. Entonces eso genera una pregunta obligada. ¿Colapsó el socialismo cubano o colapsaron los dirigentes porque se corrompieron? ¿O se están corrompiendo? Es una pregunta, bueno, usted tiene el ejemplo de Venezuela, por ejemplo. Desgraciadamente el tema de la corrupción, de una forma u otra, de las direcciones en todo el mundo, empezando por la destrucción de la Unión Soviética, eso es un fenómeno mundial. Y decir que aquí no hay corrupción, eso es una mentira, una falacia. En caso de Cuba, existe. ¿Se han corrompido los dirigentes? Pero que eso siempre ha existido en todos los lugares. Okay. En China no tienen que fusilar a más de 1.000 personas al año. ¿Cree que China pueda colapsar por la corrupción de sus dirigentes y por la injusticia? No, yo pienso que China pueda colapsar por, tú lo decías en algunos de los programas que has dicho, por el tema del gran capital en manos privadas que existe, y que usted sabe cómo es el capital. Diabólico, feroz, y devorador. Si ese capital devora todo lo que encuentra. Y si ese capital se saca de China, lógicamente eso va a afectar a China. ¿Hasta qué punto eso lo permita el gobierno y el partido? Ya está por ver. Entonces, esa es la situación que tiene a corto plazo, porque ya no es ni siquiera corrupción, porque el gobierno está controlando esa corrupción. ¿De dónde tú crees que aprendieron estos pueblos a ser corruptos? Bueno, la corrupción es algo que se siembra, es innata, Rafaelito. ¿Crees que en el siglo XVI los españoles estaban corrompidos hasta el tuétano y moralmente en el suelo, que ahí empieza la decadencia de ellos? No, es que siempre ha existido, siempre, desde la época de los romanos ha existido la corrupción del Estado, eso es inevitable porque... Bueno, pues se podría decir, para cerrar este tema y pasar al otro, que es el que mucha gente quiere oír, se podría decir
que las potencias son las grandes generadoras de la perversión y la descomposición social y el derrumbe moral en lo que tiene que ver con ser honesto en los pueblos del mundo. Así que los imperios son los culpables de que la humanidad hoy día sea corrupta. Hay parte de la población que quiere entender definitivamente, ingeniero, cómo es el proceso, en qué consistiría y hasta dónde le haría daño a la humanidad una guerra espacial a nivel satelital. Es decir, cómo es que tú en el espacio estemos rodeados de tantos aparatitos y la gente no entienda por qué un aparato de eso no se cae, sino que están vigilando a los rusos, están vigilando a los chinos y que los chinos se van a incomodar y van a tumbar esto y van a tumbar lo otro, y el internet se debe precisamente al avance científico que ha logrado la humanidad, sobre todo colocando satélites para tener una comunicación más ágil de un punto a otro. ¿Y quién ha alcanzado más desarrollo en materia satelital hoy día dentro de las potencias que regentean la humanidad? Bueno, como número uno... No sé uno, si me entendió la pregunta. Si quiero te la reformulo. No, ya la entendí perfectamente. Indiscutiblemente, llamémoslo de acuerdo a los conceptos que tenemos, los bloques, ¿verdad? Occidente y Estados Unidos a la cabeza. Él es, digamos, el país que tiene más satélites en el espacio. Estamos hablando, pero satélites con creces, diferencias abismales con relación a China y Rusia. Estamos hablando quizás de decir que Estados Unidos, en signos matemáticos, llevemos que Estados Unidos puede tener más de 6.000 satélites trabajando en el espacio, y Rusia y China pues a lo mejor no llegan ni a 2.000. En esa proporción estamos. Ahora, ¿cuál es la situación? El objetivo que tienen esos satélites para los países. Estados Unidos tiene la constelación satelital de Internet de Elon Musk. Esta constelación pues se espera tener cifras de 20.000 satélites en la constelación, ¿verdad? Pero son satélites de transmisión de datos, de Internet. Los rusos, por ejemplo, cuando era la Unión Soviética, llegaron a tener satélites armados con cohetes en el espacio. Estados Unidos, por supuesto que también seguro que los tenía, porque eso es un material que se ha mantenido siempre secreto, y en los satélites militares pues no hay una información, ningún país la suministra. ¿Qué tienen ellos efectivamente ahí arriba? Lógicamente, los avances que se han obtenido con los láseres de alta potencia, ¿no?, a nivel mundial, que permiten actualmente hasta derribar un satélite. Cuando me refiero a derribar, es un concepto, digamos, que se dice, Estados Unidos o Rusia pueden derribar un satélite. Tumbar un satélite es un tema difícil. Yo te diría que es muy difícil, porque lo más que pueden hacerle es hacerlo explotar, pero esos restos se van a mantener en órbita constantemente. Ahora, sí pueden neutralizarlo, sí pueden apagarlo, y de hecho se han hecho pruebas apagando satélites. Los satélites que están a baja altura, como son la constelación de Elon Musk, pues si pierden velocidad empiezan a caer y se queman en la atmósfera. Eso es un proceso. Llegar a una guerra de que un satélite le tire a otro, desde mi punto de vista no lo vamos a ver a corto ni medio plazo, porque es que no tiene objetivo, no hay objetivo en eso. El objetivo que puede haber es en una confrontación apagar los satélites, eso sí puede hacerse. Y ya se puede hacerse desde la Tierra, no es necesario. Sí, los rusos podrían apagar los satélites americanos. Claro que lo pueden, y los americanos podrán también apagar los satélites rusos, y se pueden apagar entre ellos mismos. De hecho, tú sí puedes acercarte a un satélite, de hecho se hizo, actualmente ya se han hecho, han habido ciertos intercambios que se estaban persiguiendo satélites rusos-americanos,
porque Pero eso es dirigido desde la Tierra. claro, porque los satélites, vamos a ver, cuando usted está en órbita, los satélites tienen... Tú hablabas de perder trabajo, pero la ciencia ha evolucionado tanto que ha generado muchísimos tipos de trabajos diferentes, como por ejemplo seguir satélites, seguir drones, manejar desde la Tierra. Y hay miles de gentes y operadores de instrumentos científicos que lo manejan desde la Tierra. Quiere decir que también la inteligencia artificial le genera muchísimas formas de trabajo diferentes. Pero por ejemplo, vayamos a McDonald's, una compañía que está en el mundo entero. Ya McDonald's la semana pasada abrió un McDonald's en el cual no existe ni una persona operándolo. No existe nadie. Está operada con inteligencia artificial. ¿Y si la hackean la inteligencia artificial? ¿Qué va a pasar? Que te roban 2 hamburguesas. No. Cuando tú tienes un McDonald's. Y si te generan un envenenamiento colectivo con la inteligencia artificial provocada por la competencia o por la desesperación. Pues claro. Entonces no es seguro eso. No es seguro, pero es que el capital... No es seguro que te sirva un robot, porque puede ser que cuando estén cambiando los productos, tú le pongas un producto arsénico. Pero eso te lo puede hacer más fácil una persona que un robot. Una persona que quiere envenenar a 10 personas en a McDonald's te los envenena y ni cuenta te da. O sea, ¿qué es más seguro? ¿Un robot que te está administrando los productos que una persona? Va a ser un robot que tiene una alta inteligencia y que programado bien pues va a trabajar. ¿Qué quiero decir? Si te lo hackean, pero es que lo va a dislocar. Claro, y te pueden hackear un avión, te pueden los robots, te pueden hackear todo el sistema de control de un avión y te pueden hackear el sistema de control de un auto. ¿Qué tanto tiene de cierto la posibilidad de que el avión que desapareció en Malasia haya sido inducido por algún tipo de inteligencia? No. Lo hayan desaparecido por la inteligencia que controla el ser humano. No. Bueno, que lo hayan desaparecido por la inteligencia que controla el ser humano, pues claro, si le mandan un cohete que lo hizo el ser humano, pues lo tumbaron. Si lo hayan llevado a un sitio... O lo pueden llevar, lo pueden desviar, lógicamente, claro. Porque se ha dicho inclusive que hoy día han recibido llamadas personas. Sí, pero bueno, yo pienso que todo eso es especulación, igual que cuando el siglo pasado se hacía especulación de que habían desaparecido un barco entero con pruebas en el tiempo. O sea, que no quiere decir que no se hayan hecho ese tipo de pruebas, pero los resultados no se han visto, no se han publicado. Yo quiero hacer una observación sobre el miedo que puede generar que la inteligencia artificial provoque un desplazamiento masivo de fuentes de trabajo o de puestos de trabajo. Si hay un desplazamiento importante de puestos de trabajo es porque lo ha sustituido los robots que están activados por la inteligencia artificial. Pero aún así va a haber una producción mucho mayor de los productos de consumo masivo a que ha sido inducida la humanidad hoy día. Por lo tanto, eso va a generar grandes capitales a las empresas que manejen eso, por lo que tiene que surgir necesariamente una manera de que esos grandes capitales que dejan de beneficio la inteligencia artificial sean distribuidos entre la masa obrera que estuvo operando y que haya registro de forma tal que la equidad sea lo que prevalezca en el ser humano. Y nosotros hemos exhortado a la humanidad a que se aboque a una lucha sin cuartel y de lo contrario hackear a grandes industrias que están manejadas por la inteligencia artificial para que los beneficios sean distribuidos equitativamente en todos los países del mundo donde sea la inteligencia artificial quien tenga la responsabilidad de producir la masa monetaria con la que debe manejarse la humanidad. Tanto China, Estados Unidos, Rusia, Europa. Tiene que haber una nueva regla de juego donde las ganancias exorbitantes de esas grandes corporaciones sean distribuidas con equidad. Esa es una observación.
Bueno, que queremos inducir a que se desarrolle una lucha sin cuartel y produzca una gran revolución cultural al respecto. yo pienso, Rafael, que eso... Quiero que tú, como científico, le expliques cómo es que colocan un satélite, con qué energía lo colocan, cómo que un satélite puede destruir otro satélite, para que en el cierre de esta gran conversación que tú has generado por tu conocimiento, la gente quede de manera simple, edificada del peligro o no que hay en que pueda haber una conflagración entre la potencia y que anulen los satélites que orbitan la Tierra para que el desarrollo se detenga y entonces pueda colapsar la civilización. Bueno, vamos por parte. ¿Cómo se pone un satélite? Yo quiero en que el mi espacio? mamá entienda eso. Claro, Vale. ya mi mamá está un poco lejos, pues yo espero encontrarme pronto con ella, pero para que ella lo entienda. Bueno. El corazón de poner un satélite en el espacio radica en una nave espacial. Una nave que tenga la suficiente fuerza y que genere la suficiente velocidad para que pueda anular la gravedad de la Tierra. Para esto, usted tiene que primero ir por una órbita, por eso los satélites no es que vuelen así, salen así, pero después se inclinan. ¿Para qué? Para ganar velocidad. Porque la primera velocidad espacial requiere 11 kilómetros, entre 9 y 11 kilómetros por segundo, la velocidad. Solamente así usted puede poner una carga en el espacio. Para lograr esa velocidad, usted va a depender directamente de la potencia del motor de salida y del combustible que va a utilizar. Lógicamente, aquí la ley más simple es la ley de la energía, de la masa, de la aceleración. Si usted tiene el combustible que genere la suficiente energía para poder levantar 1 kilogramo y llevarlo a una altura, digamos, de 100 kilómetros, ¿verdad? Donde ya empieza los efectos de la gravedad y el hecho de que pueda vencer todas las capas de la atmósfera, porque la atmósfera no la vemos, pero la atmósfera son gases que le ofrece una gran resistencia a cualquier objeto que se desplace en ese medio atmosférico. Usted va en un carro, ¿verdad? Y usted ve que hay viento y cómo se le detiene, y es viento que usted no lo ve, pero el viento es una masa que tiene que detiene, tiene rozamiento, usted roza contra esa atmósfera, en el caso del cohete, y se empieza a detener. Por eso necesita una gran velocidad. Para lograr esa velocidad necesita una gran potencia, y para lograr esa gran potencia usted necesita combustibles especiales. Con esto le digo que el gran desarrollo de la cosmonáutica, ¿verdad?, empezó por desarrollar combustibles que fueran capaces. La cosmonáutica es los viajes espaciales. Salir al espacio. Salir al espacio. Exterior. Bueno, al espacio exterior. De la atmósfera. Claro, exterior de la atmósfera. Porque la gente dice, estamos en la estación espacial no hay gravedad. En la estación espacial existe la misma gravedad que tenemos nosotros aquí. Lo que pasa es que la estación espacial, al moverse a esa gran velocidad, usted está constantemente en caída libre. Eso lo hablamos en un programa, ¿verdad? Y por eso la gente flota. Eso usted lo puede lograr aquí en la Tierra en un avión. Hay aviones de entrenamiento que simplemente se elevan y de ahí bajan en caída libre, y las personas que están dentro del avión están flotando. Eso es lo que ocurre en el espacio, ¿verdad? Por eso llegar a la órbita de la estación espacial, que son 412, 420 kilómetros de altura, eso es lo más sencillo que está ocurriendo. Y los satélites que están por debajo de ellos también. Ya la cosa se complica cuando queremos llegar a la Luna.
ahí ya la cosa se complica. Por muchos factores. Uno de los factores que más complican ese vuelo es el hecho de que nuestro planeta genera un campo gravitatorio que detiene toda la radiación solar. De hecho, ayer, hoy y hasta el día 11 hubo una llamarada solar que hablábamos de destruir satélites. El Sol, con un simple erupto, acaba con todos los satélites que están aquí en la Tierra ahora mismo. No deja uno. Se podrá salvar alguno que esté preparado militarmente para aguantar una erupción de esa de alta potencia del Sol. O sea que somos tan frágiles ahora mismo que de los miles de satélites con una simple erupción solar podrían tumbar todos los satélites que existen desde los 200 kilómetros hasta los 30.000 kilómetros, que son los satélites geoestacionarios de la Tierra que permiten la localización GPS nuestra, o con GLONASS, como la parte rusa que se llama GLONASS, ¿verdad? Entonces, esta situación de poner en el espacio satélite, actualmente es muy sencillo ya, porque se ha desarrollado todo, existen motores y combustible que permiten poner en combustibles líquidos, combustible, ya de hecho, pues se han hecho pruebas de cohetes con queroseno, bien sencillo. Hay muchos factores, la aerodinámica del cohete para ganar esas velocidades, las órbitas, calcular la órbita como debe salir. Por ejemplo, un gran hito que se logró fue cuando se lanzó el telescopio espacial James Webb, ¿verdad? Este telescopio lo lanzaron desde las Guyanas, de la base de las Guyanas de la Agencia Espacial Europea. Y fue tan exacto, que a centímetros pusieron ese telescopio en el lugar, sin consumo adicional de combustible y demás. ¿Por qué? Porque hicieron todos los cálculos. El cohete se optimizó para apagarlo en el segundo exacto que tenían que apagarlo. Cada una de las etapas funcionaron excelente. Y después tuvo varios meses viajando hasta que se colocó donde se iba a colocar a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra, ¿verdad? Eso fue un hito en el tema de lanzamiento y control de los equipos estos. Pero como le decía, ahora mismo usted está viendo Elon Musk, ahora mismo acaba de lanzar hace 2 días, pues lanza un cohete con decenas de satélites, y bien sencillo. Antes lanzar 1 kilogramo costaba millones de dólares, ahora no, ahora eso se ha reducido al mínimo, ¿verdad? Parte positiva, pues sí. Parte negativa, pues estamos llenando todo el espacio de las órbitas bajas de la Tierra de chatarra. ¿A cuántos kilómetros está la órbita baja de la Tierra? Bueno, ya digamos, la estación espacial está en esa órbita, que es una órbita muy estable, está a 400 kilómetros, pero hay satélites que están por debajo de eso. A partir de los... Entonces los satélites más efectivos para las actividades productivas, civil, cultural y las actividades militares, ¿a qué distancia es que deben de estar? Bueno, vamos por fase. Sí, tiene que ser, pues ya estamos... Vamos a ver, satélites de comunicación. Los satélites de comunicación siempre se tratan de poner lo más cercano para poder transmitir sin problema la información a la Tierra y viceversa. Mientras más cerca está, más fácil es todo, ¿verdad? Los satélites geoestacionarios quiere decir que ellos están ubicados en el espacio y van girando con la Tierra en la misma posición. Esos satélites geoestacionarios se colocan entre 30.000 y 35.000 kilómetros de altura, siempre bajo el escudo de protección del campo magnético de la Tierra para que no lo destruya precisamente la radiación solar, evite la energía, las ráfagas solares fuertes, ¿no? Después tenemos ya, cuando pasamos de esa distancia, existen
aparatos, por ejemplo en la Luna, ya estamos a 380 y pico mil kilómetros de la Tierra, ahí existen aparatos que hacen la función de retransmisores. O sea, los rovers que están en Marte funcionando, los que están en la Luna de diferentes países, ellos tienen en órbita lunar o en órbita marciana, tienen unas estaciones que lo que hacen es que reciben de la Tierra la información y se la transmiten a esos robots. Y viceversa. Y viceversa. Claro, cuando hablamos, tenemos que decirle a los amigos que están viendo el programa que tenemos que en nuestra cabeza poner el factor distancia. Imaginemos, le voy a poner un ejemplo sencillo. Si nuestro sol se apagara en este momento, digamos, estamos aquí usted y yo hablando, se apaga el sol, solamente después de 8 minutos lo vamos a ver que el sol desaparece. ¿Por qué? Porque la luz se desplaza en el espacio a una velocidad... Tiene poca velocidad la luz. Claro, para el factor del universo no, la luz no es nada. La luz del universo, la que conocemos, no ha podido lograr el instante. No, es imposible, es que ni la luna está al instante. No es imposible, es que no hemos alcanzado lograr eso. O no hemos encontrado eso, claro, pero... A lo mejor en algún lugar, algún punto del universo hay ser la velocidad al instante. Pudiera ser. Pero la matemática y la física... Me alegra muchísimo que coincidiéramos. No, claro. ¿Por qué? Porque nosotros, que somos, digamos, hasta el momento, lo que hemos creado con nuestra inteligencia natural, sin la artificial, veamos la artificial que logra. Nosotros tenemos nuestras leyes físicas y matemáticas. Nuestras leyes físicas, bajo las cuales nuestro universo lo hemos interpretado y hemos podido viajar y hemos podido hacer todo, plantean que es imposible superar la velocidad de la luz. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Hay una fórmula, energía igual a masa por aceleración, ¿verdad? Esta fórmula te dice a ti que usted, mientras más velocidad adquiere, más se va perdiendo el tiempo. Se va perdiendo la masa. O sea, la luz, que son las partículas, que son onda y partículas, que son los fotones, es la partícula que tiene en el espacio, logra 300.000 kilómetros por segundo. Sí, pero la masa se puede proteger. Lo que desaparece es el tiempo. No, el tiempo va a desaparecer el tiempo. El tiempo es relativo también bajo esa fórmula. Pero volviendo al tema, nuestra física y nuestra matemática, que apoya la física, dice que no hay nada, ninguna partícula que exista en el universo que pueda traspasar la velocidad de la luz. Sobre ese tema, va a ser una catástrofe para la humanidad que las contradicciones entre esta potencia genere una conflagración satelital, porque se destruyan los satélites uno con otro. Repito, ese sería el menor de nuestros problemas. Te digo, el menor. Eso sería como una pulga en el perro que está ahí atrás. Pero se van a perder las comunicaciones. Temporalmente. ¿Tú sabes cuándo se perdería todo? Cuando haya un intercambio de cohetes nucleares. Ahí sí vamos a perder hasta la posibilidad de mandar otros satélites al espacio. Por eso el tema satelital ahora mismo no es un problema. Desde mi punto de vista, lógicamente traería problemas en comunicaciones, pero es que nosotros empezamos comunicándonos por cable o mandando, ¿te acuerdas cuando tú hacías la transmisión? Un humo. No, pero humo. Por eso, o sea que la humanidad ha ido buscando, acumulando pero eso toda. Quiere decir que me preocupa más. Toneladas inmensas de inteligencia que hoy día es la que se procesa. Claro, tú sabes que por los robots que han logrado los seres humanos construir, fabricar chips que generan enorme cantidad de informaciones y que se acumulan o se disuelven. Es algo inmenso, algo inimaginable de un ideal alcanzado por la humanidad, incomprendido aún
o la humanidad misma, pero es una grandeza lo que ha hecho el ser humano. Finalmente, Ucrania, desde el punto de vista de tu inteligencia, ¿en qué va a parar Ucrania? El conflicto ucraniano, Bueno, ruso-ucraniano. yo lo dije en otro programa, Rusia no va a ceder ni un centímetro. Eso está claro porque está en el carácter de ellos. Y Ucrania se ha mantenido porque los ucranianos son los rusos. O sea, mirándolo desde un punto de vista, yo lo veo Sí, como una guerra civil. Es un lío entre dos, marido y mujer. No, más que eso. Es un lío entre dos Pittsburgh, es un lío entre dos personas que son idénticas. Sí, pero un lío entre marido y mujer es peor que un lío entre Pittsburgh. Bueno, está bien, pero que te quiero decir, en esos términos sí. Pero partiendo de esa base, y Rusia, que tiene el poderío militar que tiene, y que Occidente, digamos, se comió lo que usted sabe, ¿verdad? Pensando que Rusia estaba acabada, que no iba a tener ni para aguantar un mes la guerra, que no tenía cohete, había estrategas diciendo que Rusia estaba utilizando los chips de las computadoras, de las lavadoras y refrigeradores viejos para hacer cohetes porque ya no tenía. O sea, se hicieron una atmósfera, por no decir una palabra mala, una atmósfera en la cabeza. Y ahí tienes el resultado. No hay palabra mala, ingeniero. Hay mal dicha, ¿no? Pero a lo que vamos, se hicieron esa idea, ¿verdad? Se creyeron esa idea porque esa es la mentalidad que vemos en las redes, que nos creemos todo lo que dicen ahí. Y si una persona te dice pero que... eso está lleno de inteligencia artificial, ingeniero. Sí, pero es que esa inteligencia con artificial... Con eso que tú la generas, te informas con ella. No. Yo no me informo por ahí. Yo me informo, primero, tengo amigos que me dan información. Segundo, yo no miro toda la barbaridad que se publica. Entonces, ¿en qué va a parar lo de...? ¿En qué va a parar lo de Ucrania? Que Rusia va a tener los objetivos. ¿Cuáles son los objetivos de Rusia? En un inicial era Lugansk, Donetsk y Crimea. Ahora, Putin, Medvedev, que es el más, digamos, estratega de Rusia, lo dijo claro. Mientras más se alargue la guerra, más difícil va a ser ponernos de acuerdo. Y van a cambiar nuestras posiciones. Como yo lo veo ahora, Rusia ahora va a aspirar a tomar toda la zona del Mar Negro. ¿Por qué? Porque ya están haciendo amenazas de entrada a la OTAN de nuevo, de armamentos nucleares. Entonces Rusia no va a permitir que el Mar Negro esté controlado por esa gente. Ya eso es un hecho. Y ¿qué te puedo decir? Una desgracia. Van a haber cientos, miles o millones de muertos. Pero lo van a ver, ¿eh? Rusia no va a ceder. Y Occidente, si no quiere ceder... Pero Finlandia, en cuanto a cercanía con Rusia, ¿no es más peligroso que Crimea? No es más peligroso porque los finlandeses es otra gente. Recuerda que el peligro está en la persona, en la sociedad que vive en un lugar, ahí está el peligro. No en el país como tal. Las repúblicas bálticas pertenecen a la OTAN, son 3 que están ahí sobre Rusia. Estonia, Letonia y... Sí, las 3 repúblicas bálticas. Bueno, esas 3 repúblicas... Estonia. Sí, Lituania. Esas 3... ¿Lituania o Estonia? ¿No? Estonia, Letonia y Lituania. Lituania. Esas 3 repúblicas bálticas entraron a la OTAN, los rusos ni se preocuparon porque esta gente pues tienen otra mentalidad. O sea, el problema está cuando usted tiene un enemigo que no le importa perder el pellejo. Ahí es donde está el problema. ¿Por qué tú crees que es tan problemático el Medio Oriente? Porque usted tiene personas que son kamikazes. Los finlandeses, cuando vean su pellejo en peligro, fíjate que ellos van a salir de ahí echando y cuando tengan el problema van a recular. Igual que los polacos, igual que todas esas regiones que antes eran de la Unión Soviética, los rusos las conocen muy bien, esas personas. El problema ellos lo tuvieron con los ucranianos porque los ucranianos, repito, son rusos y son iguales que ellos. Y ahí es donde está el peligro. Bueno, pues la última pregunta. Sí.
De acuerdo a tu experiencia, sin tener que caer en intromisión de tu parte en los asuntos internos de este país, porque tu nacionalidad, tengo entendido que es rusa, que es española, que es cubana y aún no tiene la nacionalidad dominicana. Por lo tanto, que tienes que ser cuidadoso en tus opiniones con respecto aquí. ¿Cómo ve el desenvolvimiento de los actuales gobernantes? Sin pasión, ¿verdad, Arturo? De manera objetiva. Yo lo veo, a ver, sin pasión. Yo siempre he dicho que el gobernante de un país debe anteponer todos los intereses externos a los intereses de su pueblo. Debe gobernar para su pueblo. Y si esto implica tomar decisiones que van en contra de una política exterior, ¿verdad? Tiene que tomarla, porque va bajo los intereses de su pueblo. El gobierno de Danilo tomó decisiones dirigidas a los intereses de su pueblo. Normalizó las relaciones con China, porque él sabía que con Taiwán no iba a tener las prebendas o las posibilidades comerciales que puede tener con China. Eso tú sabes bien que enfureció ciertos círculos extranjeros, ¿verdad? Eso. A los americanos concretamente. ¿Le costó el gobierno al PLD? Sí. Entonces, pero lo tomó. Lo tomó muy valiente, una decisión muy correcta. Esos hechos para mí representan más va a implicar para el futuro mucho progreso para nuestro país. Exacto. Entonces, yo siempre he dicho que el gobierno que mira por los intereses de su pueblo, por encima de cualquier interés externo, eso es un buen gobierno. Bueno, pocas palabras bastan para entender a un científico. Y nos sentimos muy agradecidos de que Alfredo Oquendo nos haya acompañado en estas reflexiones de hoy. Y pienso que hemos llenado las expectativas de los que querían conocer un poco más sobre lo que implicaría una guerra intersatelital de las potencias. Así que nos veremos el próximo lunes. Cuídense mucho y muy agradecido que ustedes hayan compartido con nosotros. Bueno, gracias, ingeniero. Ingeniero nuclear, ingeniero físico, ingeniero industrial. Gracias, Rafael. Gracias a ti. Un placer,